Buenas noches Castillo. Al fondo. Buenas noches Castillo. Bien, vale. Hay que quitar el criollo, bien, vale. Bueno, tengo el honor de ser el pregonero de unas fiestas que para mí son entrañables. Yo soy de Castillo, puedo decir que soy de Castillo por los cuatro costados. Para los que no me conocéis, soy Marino Solares González, el fiu de Tere y de Juan, y el nieto de Sauro, Elvira, Dámaso y Pilar. Bueno, esta gente que está aquí, los 150 de aquí delante, son todo familia. Los de atrás están todavía con el postre, no se enteren, pero bueno. Entonces, bueno, quiero decir que, bueno, agradezco a la Comisión de Festejos de Castillo de la Marina, al presidente y a todos los que trabajen, porque tengamos unas fiestas en condiciones. O sea que, lo primero de todo, quiero pedir un fuerte aplauso para toda esta gente que está de azul y que trabaja incondicionalmente para que lo pasemos bien. Y bueno, como tengo el honor de ser el pregonero en los pueblos, antes era el que daba las noticias un poco de lo que había en el pueblo, por decirlo así. Empezaba por orden del señor alcalde, y yo estoy aquí gracias al señor alcalde pedáneo de Castillo y de su comisión de festejos, y pretendo transmitir lo que yo siento por Castillo y por las fiestas de nuestro patrono, que es San Juan de Castillo. Entonces, bueno, yo aquí ya vi muchos pregones, y toda la gente que pasó por aquí y estuvo en este estrado tenía un nexo común de lo que yo siento. Yo quiero intentar transmitir lo que esa gente transmitió, que era un amor y una pasión por Castillo, por el pueblo. Yo, como digo, nací aquí en una casa a 50 metros, una casina que salís ahí a 50 metros, y hay casas solares hace ya unos cuantos años. Soy de pueblo total y a mucha honra. Y como decía, pues bueno, yo estoy aquí gracias a que la Comisión de Festejos me invitó, y gracias también a una bella historia de amor de mi padre y mi madre, que son mi padre natural de Castillo. Mi madre vino un poco después. De aquella no había WhatsApp, no había Instagram, no había redes sociales, nada de esto. Entonces juntábense ahí en Ventalerranes a lo que llamaban antes cortejar. Y ahí en el baile, en el cine, pues yo fui siendo un pequeño proyecto, y aquí estoy. Deseando, pues eso, en este pistoletazo de salida y con el honor y el orgullo de poder dirigirme a vosotros, pues sentir y desearos, pues eso, dar un pistoletazo de salida, un arranque a unas fiestas que ya empezaron con la costillada y que van a seguir ahora con su curso normal. Para mí las fiestas de Castillo siempre son entrañables, porque, como ya digo, yo me crié aquí, toda mi infancia la pasé en este pueblo. Solo puedo hablar cosas maravillosas, tuve una infancia espectacular. Yo aquí en todos los prados empecé a pegar patadas al balón. Aquí al lado estaba el Molinón, un poco más allá el Santiago Bernabéu, el Olímpico de Múnich. Yo aquí me montaba mis películas y era todo una historia y una fantasía. De hecho, mi familia, mis abuelos, pues se dedicaban a la ganadería, al campo y sobre todo a hacer sidra. Eso era lo mejor y lo que descubrí ya a temprana edad. Y puedo decir que tuve una infancia espectacular, con mis primos, siempre jugando, inventando cuando se cortaba un árbol era un fuerte de los indios, cuando, yo qué sé, era la época de la hierba,
bajábamos con el vuelo por este camín que hay aquí para la Rexilda, íbamos todos saltando como si fuese el Dragón Khan. O sea, aquello fue una infancia feliz y brutal. Y yo puedo sentirme orgulloso de ser de Castillo, y no porque lo haya elegido, sino porque mis padres, pues bueno, tuvieron aquí sus inicios. Y tengo que agradecer, ahora aquí públicamente, delante de todo el pueblo y toda la fiesta, a mis padres que me educaron con unos valores y un respeto por el pueblo, por la tradición, por los orígenes y por saber disfrutar de aquí. Yo aquí fui tremendamente feliz y aquí públicamente les quiero decir que gracias por todo eso, que os quiero y que también sois mis ídolos. Mi hermana también, que está haciendo bien, ¿vale? También. Y bueno, decir que aparte también de lo que es el pueblo, las fiestas de San Juan, el patrono, desde pequeño siempre les viví con muchísimo fervor, con muchísima pasión. Desde la procesión, con los voladores, el ruido del repicar de las campanas, el estallar del volador, el olor del incienso en la procesión, mezclado con la pólvora, aquello era espectacular. Tengo recuerdos de las orquestas, bueno, más que de las orquestas, de la orquesta, que era David y los hermanos y los fíos que venían de Villaverde, de Careñas, y eran los que estaban a cargo de amenizar estas romerías, estas fiestas. Y como digo, pues para mí aquello era pues fantasía, ilusión. Aquí inventábamos y aquí jugábamos, y tengo unos recuerdos entrañables de todo eso. Yo, como digo, estoy emocionado y orgulloso de ser de Castillo. De hecho, yo tuve la suerte de andar por el mundo, y cuando me preguntaban de dónde era y que me decían de Gijón, yo siempre decía que no, eres de Villaviciosa. No, yo soy de Castillo. Soy de Castillo, y en el primer DNI obligué a que me pusiesen en la fila de arriba Castillo de la Marina. Por lo que para mí todo esto es algo, la oportunidad que me da la Comisión de Festejos de dirigirme a vosotros es algo muy entrañable. Y para lo que estamos aquí es para dar el pistoletazo de salida de todo el tinglao. Ya paso un poco a aprovechar también que la Asociación de Vecinos de Castillo hace 25 años, dar la enhorabuena también a toda esa gente que trabaja por el pueblo, a nuestro alcalde pedáneo también, Pablo Riera, que se preocupa de todos los avatares que hay en el vecindario, que pelea y que trabaja porque tengamos una buena convivencia entre todos. Y poco más, me queda por desear a todos, pues eso, que tengáis unas romerías buenas, desear también felicidades, en especial a mi padre, Juan, el santo patrono que celebramos aquí. San Juan, a todos los Juanes, todas las Juanas, Juanitos, Juanetes, bueno, Juanetes no, que yo lo de los pies, pero en definitiva eso, que lo paséis bien, que disfrutéis de la fiesta, de la romería, que bailéis hasta que el prau quede completamente pelado, a ver si es verdad que todos bailamos y disfrutamos con respeto siempre. La gente que tenga que conducir, por favor, con cuidado, que beba menos o que beba agua, pero el resto, vamos, que se hidrate bien de esos néctares del zumo de la manzana, que ya viene siendo la sidra, o sea que sidra asgaya hoy por la noche, y bailar a tope. Y nada más ya, porque ya está la orquesta ahí preparada, pero sí quisiera acabar pues haciendo un poquitín homenaje a Castillo, lo primero, con unos versos o con una letra de una canción. Ya me dijo la familia, no te atreverás a cantar. Y viendo que la tarde estaba así un poco como con llovizna y tal, digo yo, a ver, si tengo que cantar algo ahora no me van a echar la culpa de que va a llover a chuzos. Entonces voy a citar, ya me están diciendo que no, bueno, voy a citar unos versos, pero es que yo con el micrófono me vengo arriba. O
sea, yo soy más peligroso que un mono con una pistola, con el micrófono. Y me gusta mucho el karaoke, o sea que en vez de los versos hay una canción que seguramente todos conocéis de nuestro vecino Nando Agüero, que para nosotros es un himno, para la familia, para los Solares, todos esos que están ahí son Solares, González. Y hay una letra de una canción que se titula Viento del Norte, no sé si la conocéis. ¿Alguien conoce la canción? Viento, bien, bien, vale. Pues hay una parte de la letra, del estrofillo, como dice mi padre, que habla de eso, de ese viento del norte que entra por aquí por Quintes, ese nordeste que nos da en la cara y que nos limpia de todo lo que yo siento aquí en Castiello, de todo lo que para mí representa la desconexión, de estar aquí tranquilamente, de que se caiga el mundo. Habla también de un puño de tierra que puede ser de cualquier prau de aquí de Castiello, el prau de la fiesta mismamente, de un puño de arena que hiel de la playa España, que hiel un puño de nieve que hiel del monte Cañeu, y para mí esa canción hiel tradicional. Y sobre todo a mí habla de Castiello. O sea que si me acompañáis, sí, a ver, y es que yo iba para cantante si no fuera por la voz, pero por lo demás, y eso va más o menos, si me acompañáis con el estrofillo luego, dice así: un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti, no sé dónde voy. Y ahora todos. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Pido perdón y no di el título de otra canción, aunque podría tener un poco más de recorrido, ¿no? Pero bueno, viendo que a lo mejor están aquí los de la orquesta, Luismi del grupo Asia, no tengo fechas ya para este verano, tengo todo ocupado, o sea que no puedo comprometerme con nadie. Hoy no, mañana. Entonces ya para finalizar ya de verdad, quiero también citar unos versos o una parte de una canción que lleve por el Camín de Mieres de nuestro querido Víctor Manuel, en la que hace también una parte referencia a nuestro patrón, San Juan. Y habla de viva la danza y viva los que en ella están, y yo quiero tener un recuerdo también a los que no están, y en especial a una persona que también para mí fue entrañable, a la que quiero y quería mucho y que convivió conmigo en estos prados, que amaba Castiello, que amaba estas fiestas como nadie, que se tuvo que marchar demasiado pronto injustamente, que era mi primo Javi Solares. Xavi, allá donde esté, que va por él también y que seguro que disfrutará de toda esta celebración. Y esa pequeña parte decía así: Señor San Juan, ¿sabéisla o no? Ya en la foguera no hay que quemar, viva la gaita y los que en ella están, viva la gaita y los que en ella están.
you.